Te voy a enseñar cómo montar el pistón, que lo tenemos aquí. Pistón, esto, vamos a buscar un destornilladorcico, trapo tenemos y aquí, ok, vamos allá. Destornilladores planos, prelú. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar, vamos a montar este pistón. Ok, entonces, prelubricamos. Por cierto, no hemos hablado de este pistón. Este pistón es hermoso. Aquí tenemos el alojamiento del pistón para la biela trapezoidal. Tenemos los orificios de lubricación y refrigeración. Importante este corte que tiene aquí en la falda porque es el que va donde donde queda la posición del rociador. Tenemos un pistón que pesa lo suyo, la parte superior, si te fijas desde aquí, de aquí hasta aquí, es bastante robusto, nuestra precámara de combustión, los alojamientos de las válvulas de admisión y de escape, y luego aquí tenemos nuestras ranuras, los encastres para los aros o cilindros. Tenemos nuestro pasador, quieto parado, que va aquí, perfecto. Entonces vamos a poner uno de los retenedores. A ver, déjame buscar otro trapo. Se me va a ir para abajo. Entonces vamos a meter el pasador. ¿Por qué? Porque el mismo pasador nos va a ayudar a que esto no se vaya hacia abajo. Aquí así con el alojamiento. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora que está montado, pues lubricamos nuestra bielita. Es una biela trapezoidal, porque si esto va anclado al cigüeñal así, nosotros necesitamos esta parte de aquí más gruesa porque es cuando se hace la explosión, ¿de acuerdo? Para que esas fuerzas afinquen en esta parte de la biela. Entonces ponemos nuestra bielita aquí. Ojo que esto lleva una posición de montaje. Aquí hay un puntito y aquí hay otro puntito. Y aquí están las letras. Puntito, puntito. Las letras. Entonces, poniendo la biela así, con las letras hacia allá, tendríamos que poner nuestro pistón así. Entonces esto tiene que ir tal que así. Ponemos aquí, vamos a quitar esto para allá. Esto tiene que entrar despacito, sin forzarlo. Ahí está, perfecto. Y ahora ponemos el pasador de este lado. Esto es armarse de paciencia. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, para poner los aros llevan una posición. No es lo mismo ponerlos así que así. Te voy a dejar un dibujo de cómo deben ir los aros. Esto, qué pena que estaban partidos. Los aros se ponen siempre girándolo, ¿vale? Se ponen así y vas dando vueltitas y vas entrando. O con un alicate especial que ahora lo voy a traer. Tú pones tu aro aquí, pones en la ranura y vas girando, vas girando, vas girando, vas girando y ahí tienes el aro montado, ¿vale? Ahora pones con esto limpio, ponemos nuestra tapilla de biela aquí. Que esta sí está bastante perjudicadita, la verdad. Bien, ¿qué hemos hecho? Aquí tenemos todos estos
por instalar, ¿vale? Tenemos aquí nuestro pistón, está ahí dentro, montado en nuestra biela, y lo que vamos a hacer es instalarlo ahora. Tenemos todo marcadito. Este es el 3, que es este. Entonces hay que girarlo y ponerlo abajo porque fue el primero que hice. El 3 lo ponemos aquí abajo. Ponemos aquí. Si quieres que haga un tutorial de cómo montar los pistones dentro del suncho para dejarlo aquí, pues déjamelo en los comentarios. Lo hemos hecho en otros vídeos. Y luego esto por aquí. Listo. Vamos a montarlos todos. Vamos a continuar con esto. Vamos a seguir armando. Vamos a ponernos los guantitos. Esto va a ser que no. Buscamos otros guantitos y nos lo ponemos. Bueno, muchas cosas que salen aquí en el canal. Yo no escondo las marcas con las que trabajo. Esto es de JBM. Me gustan los guantes, van bien. Que hay quien dice que los de Gur son mejor, pues si los puede pagar los de Gur y le gustan más. A mí, en fin, mientras me funcione, me da bastante igual la marca. Ya montamos la parte baja del motor, montamos pistones, bielas, cigüeñal, la bancada, el pre-cárter, vamos a montar el cárter. Pero ¿qué pasa? Que para montar este cárter hay que montar primero la bomba del aceite. Pero yo quiero abrir la bomba del aceite. Y si estás estudiando automoción y estás viendo este vídeo, te voy a pedir que busques en Google o en ChatGPT o en un diccionario, donde tú quieras. Los que son de la vieja escuela, ¿se acuerdan de los diccionarios? Que las tareas eran, los deberes eran buscar palabras en el diccionario. Bueno, vas a buscar una palabra que se llama trocoidal. Me pongo aquí, trocoidal, para que puedas entender cómo funciona esta, porque trocoidal es un tipo de bomba de aceite, un tipo de impulsión de bomba de aceite. Vamos a abrir esto. Ya he aflojado la tapa, que se pone bastante rígida, la verdad es bastante dura. Y para ello no le hago publicidad, ojo, tengo este kit de Wera, de herramientas Vera, que me dieron para que lo probara. La verdad es que la herramienta como tal son duras, pero duras, cañera. Ahora bien, señores de Vera, ¿dónde está la 7 y la 9 en este jueguito? ¿Por qué no le metieron una 7? Por favor, tanto que se usa. Bueno, tenemos esto aflojado y vamos a sacar la tapa de arriba. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que esto espabile un poquito. Te cuento que esta bomba está tal cual como salió del motor. Lo único es que la sumergimos en ultrasonido. Creo que fue este el que la metimos en ultrasonido. Así que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ah, falta un tornillo. Importante. Venga, fuera. 2, 4, 6 tornillos. Quitamos los tornillos y te voy a mostrar lo que hay aquí. Sí se ve, ¿no? Vale. Bueno, esto es una bomba de aceite. Ahora hago... No, vamos a hacerlo de otra manera. Mi cara no hace falta que salga. Vamos a ver lo que nos interesa. Ok, esto sí nos interesa que salga. Bueno, aquí tenemos la tapa de la bomba. Estos son superficies muy planas. Tienen que ser superficies perfectamente planas. Y aquí vemos que tiene ciertas marcas. Voy a marcarlas. Me he traído el rótulo, ya que lo tengo aquí. Fíjate, aquí y aquí. Y aquí también. Vamos a ver si la cámara lo logra apreciar, que hay ciertas marcas de desgaste donde tiene la flechita. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues esto es sencillo. Tenemos por aquí sale esto que está aquí, que es la chupona del aceite. Esto va a nuestro cárter y por aquí entra el aceite. Entra por aquí, por este agujero de aquí, entra el aceite. ¿Y qué pasa? Que esto al girar es concéntrico. Esto va dando vueltas, y al ser concéntrico va a generar de un lado y de otro lado una cámara de vacío a medida que se van cerrando los piñones unos con otros. Ese vacío genera una succión que una vez que tiene aceite va a elevar la presión, porque los líquidos son incompresibles, va a elevar la presión y va a mandar la presión por otro lado, en este caso
por aquí, para el bloque. Y aquí tenemos un muelle calibrado que lo que hace es que tenemos que esta bomba trabaje con una presión tarada. Es decir, aquí adentro hay un muelle en este espacio de aquí y esta bomba tiene un taraje para que trabaje a ciertas presiones. Es una bomba fija. Si excede esa presión por alguna obstrucción o por algún problema, entra este muelle y es una válvula de liberación. La misma que tienen los filtros. Si te fijas, cuando desarmas una bomba de esta, hay dos marcas que tienes que respetar, que son esos dos puntitos de ahí. Estos dos puntos es crucial que los respetes si desarmas la bomba. Y también algo muy importante, que si sacas esto, este piñón lo sacas de aquí, no lo pongas así, tiene que ir así. En este caso no va a haber problema, no va a haber confusión, porque por un lado es completamente plano y por el otro lado tiene un reborde, entonces no va a haber inconveniente. Luego tenemos la corona. Esto sí hay que tener cuidado si la montas así o así. Recuerda que tienes el puntito aquí y si no tiene el punto le haces una marca para que no vayas a montarlo de otra manera. ¿Por qué decidí desarmar esta bomba de aceite? Porque esto en realidad es quien nos va a dar el caudal, el volumen y la presión de aceite con la que trabaja el motor. Si aquí hay algún problema, todo el resto de nuestro trabajo será en vano. Para montar esto yo te recomiendo nuestro Preloop. Esta bomba nunca la armes en seco o en vacío porque ellas necesitan de líquido para poder ejercer la función de succión. Esta la montamos aquí. Las superficies no pueden estar rayadas, aquí no pueden haber rayas ni en la parte de abajo ni en la tapa. Esta es capa, pero si tiene rayas, lo que ocurre es que al tener rayas aquí o en la corona o en el piñón, vamos a tener una fuga de presión por esas rayas. Aunque parezcan mínimas, esa va a ocasionar una fuga de presión. Lo que no queremos es que caiga la presión bajo ningún concepto en ningún momento. Entonces esto dijimos que iba hacia abajo, buscamos el puntito que coincida y hay que montarlo aquí. ¿Qué pasa? Que se queda excéntrico. Entonces damos vueltitas y vamos ubicando hasta que tú caigas, ahí está, caiga en su sitio. Y ahora rematamos con otra capita de Preloop. Importante a la hora de desarmar y armar esto, que a todos estos tornillos, cuando los montes, si decides desarmar tu bomba, cosa que te aconsejo para que lo puedas limpiar, sacar cualquier resto de mierda que se pueda acumular, luego a todos los tornillos le vas a poner un poquito de fijador de tornillo o trabarrosca. Déjame en los comentarios cómo le sueles llamar, fija tornillo o trabarrosca. Ponemos nuestra tapa, que a ver si me acuerdo cómo iba. Así. Tornillito. Y esto, buscad el par de apriete porque esto va bastante apretado. Si lo voy a buscar y si lo encuentro, pues os lo dejo por ahí con título. Bueno, montamos toda esta tornillería, apretamos y tenemos nuestra bomba de aceite lista para instalar. Importante, cositas. Aquí hay una junta, una tórica, un sello que debemos verificar que el espesor sea el correcto para que pueda sellar con el bloque. Si la ves cuarteada, deteriorada, partida, hay que ponerla nueva. Por favor, no pongas silicona en esta tapa para sellar, en esta tapa de aquí. No se te ocurra poner silicona para sellar. Siempre que usemos formadores de junta, hay que tener muchísimo cuidado con las galerías de lubricación y las galerías de refrigeración. Bien, sellamos nuestra bomba y preparamos el montaje. Pero antes te voy a dar un par de trucos más. Bien, siguiente truco del almendruco. Aquí tenemos nuestro cárter. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a despegar este cárter, por lo general metemos destornilladores por aquí o metemos una espátula, metemos una herramienta y lo despegamos.
Aparte de eso, cuando lo instalamos, que lo instalamos así, y nosotros apretamos aquí los tornillos, estos tornillos suelen hacer que el cárter se quede puntiagudo aquí, puntiagudo aquí, puntiagudo aquí. Vamos a ver si lo pongo así. Ahí. Hace que esta parte de aquí sobresalga, sobresalga, sobresalga y sobresalga. Se quede como una especie de volcán aquí, 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 en cada uno de los agujeros. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una superficie plana donde podamos ponerlo así. Y una vez que lo tengamos así, vamos a hacerlo y te voy contando. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto en una mesa y vamos a coger nuestro martillo de bola. Ponemos así, vamos a poner nuestro martillo de bola aquí y con otro martillo vamos a dar arriba. Repito, ponemos esto aquí, ponemos nuestro martillo de bola aquí y con otro martillo vamos a golpear aquí. Y de esta manera vamos a recuperar el plano del cárter para evitar futuras pérdidas de aceite. Y si estás reparando el motor y no dejas el cárter como poco así de limpio, pues estás perdiendo tu tiempo. Bien, aquí hay algo muy curioso con respecto a los cambios de aceite de este motor, que es que el cárter tiene un volcán. Es decir, si te fijas, a pesar de que aquí está abollado el cárter, el tapón del cárter no está por debajo, todo lo contrario, tiene como una hendidura aquí. Entonces, si damos la vuelta, cuando tú vacías el aceite, siempre aquí va a quedar un charco de aceite. Esto ha sido una de las cosas que se han criticado un montón a estos motores 1006 HDI. Y viendo, tenemos el motor de frente, vamos a poner la bomba del aceite. Ahora bien, la bomba del aceite va aquí. Es muy importante que todo esto esté limpio. Y ¿te acuerdas que pusimos el precárter? Pues aquí quedaron unos rebajes de silicona que los vamos a cortar para que esto no impida el perfecto sello de la bomba. Y por la parte de adentro también hay un par de rebabas de silicona que las vamos a cortar. No tires de ellas, no las ales, córtalas. Te voy a mostrar, voy a coger la cámara y te voy a mostrar aquí un momentito para que veas que las hemos cortado. Bueno, para poner la bomba hay que poner el formador de juntas aquí en la bomba, que ya lo comentamos antes, pues poner el formador de juntas aquí y luego vamos a poner nuestra bomba de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que lo que mueve la bomba del aceite es este plano interno del cigüeñal. Entonces, antes de ponerle el formador de juntas, el nural, el silicona, lo que le vayas a poner, asegúrate de que hayas posicionado tu bomba para que luego no estés aquí con la bomba llena de silicona dándole vueltas, sino que vengas aquí en sus guías y vayas a tiro hecho de una vez a la primera. Entonces, te detallo lo que te estoy comentando. Muy bien, pues si te fijas aquí, pues ahí siempre sobresale algo de silicona. Aquí lo que hemos hecho es cortarla. No quiero que la cojas y tires de ella. La hemos cortado. Lo mismo que aquí, en esta unión, pues lo que hacemos es cortarla con el cúter. De la misma manera ocurre de este lado. Y este es el plano que te comento, que tienes que tener más o menos cuidado, porque ese es el plano que va a hacer el accionamiento de nuestra bomba, que tiene un plano arriba y un plano abajo. Entonces nosotros posicionamos la bomba para que a la hora de montarla ya vaya coordinada con el plano de dentro. Muy bien, vamos a ponerle nuestro formador de juntas, nuestra silicona, a la bomba del aceite. Te recuerdo que vamos a utilizar el Ajusil, porque este vídeo en parte es gracias a Ajusa, quien nos ha dado parte de todos los elementos necesarios para el reacondicionamiento de este motor. Así que muchísimas gracias a Ajusa. Vamos a poner esto. Recuerda que lo que hay aquí es Ajusil. Ponemos esto aquí para que quede chulo y no hagamos un desastre. Se ve bastante, pero ya te digo que es un hilito porque es la punta de este inyectador. Bueno, tenemos todo esto preparado. Acuérdate de la tórica que va aquí, el retenedor que va aquí, el O-ring. Y vamos allá.
Ponemos esto tal que así. Bien, ahora ponemos la tornillería. Vamos a ajustar esto aquí un poquito. Quiero que se vea mejor. Esto así. Y vamos a... Bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente poner los tornillos, porque esto lleva un orden para darle el par de apriete. Lleva 10 Nm de memoria, creo que eran 10 Nm. Como esto lleva 10 Nm, lo que hacemos es que cogemos nuestro impacto y lo ponemos en el 1 y vamos despacito. Solamente hasta que toque el aluminio. Ok, ¿por qué? Porque esto lleva un orden de apriete que está aquí. ¿Cuál es ese orden de apriete? Pues según este libro es, viéndolo así, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo así, 10 Nm. Dijimos que el 1 es el segundo de aquí. Esta es de Temu, tienes un vídeo en el canal con los enlaces de compra. Va bastante bien, no se ha descalibrado, es una herramienta muy delicada, obviamente, no la puedes dejar caer ni se puede usar como un martillo, por si acaso, pero va bastante bien y a mí me gusta bastante. Bueno, y como esto ya le hemos dado los pares de apriete, pues marcamos. Ahora sí podemos montar nuestro cárter. Bien, vamos a montar la chupona de aceite, que en realidad esto no se llama chupona, esto es el colector del aceite. Por aquí es donde entra el aceite que va a la bomba del aceite. Que es importante que esto lleva una junta aquí, ¿vale? Esta junta es una junta de goma. Los tornillos no se caen, vienen adrede para eso. ¿Qué te sugiero yo? Que pongas trabarrosca para que esto no se pueda aflojar. ¿Por qué? Porque si esto se afloja y por aquí llegase a entrar aire, ¿verdad? Como esto va a estar succionando, hay posibilidades de que por aquí chupe aire. Si chupa aire, no va a chupar aceite. Y si no chupa aceite, pues muy mal rollo. Esto es un Tor 20 y como no sabemos los pares de apriete que lleva esto porque no los veo en el manual, pues lo que voy a hacer es que por sentido común, si aquí le dimos 10 Nm, pues aquí también le voy a poner 10 Nm. Bien, ahora sí vamos a montar nuestro cárter. Tenemos nuestro cárter, tenemos guía aquí, está todo al pelo, todo marcadito, sujeto el colador, esto no lleva rompeolas, pues vamos aquí y lo que hacemos es que nos asomamos por aquí y nos asomamos por aquí, listo, cárter montado. Primero tuerquita 10, todos los tornillitos del cárter, rosca previamente limpia, tanto en el cárter como en los tornillos. No importa el orden que los pongas, importa el orden que los vayamos a apretar, ¿vale? Ponemos los tornillos. Bueno, vamos a darle el par de apriete a esto, desde dentro hacia afuera en forma de espiral, 10 Nm. Bueno, vamos a hablar dos cositas aquí. Tapón del cárter. Tenemos nuestro tapón del cárter, que lo vamos a poner. Tiene su arandela de metal goma aquí puesta para que selle con estanqueidad. Perfecto. Por favor, no le pongas teflón de fontanero, de plomero, de tubería a esto. Ese teflón se va para adentro. Si la rosca está mala, se repara, se cambia el cárter, se cambia el tapón. Opción B, teflón líquido.
un toque nada más. O sea, un toque, malamente, un poquito de teflón líquido. Y tengo un conocido de un taller que él coge trabarrosca del más flojito que hay y le pone una gotita. Él dice que así, si se le queda flojo el tapón, pues al tener trabarrosca, pues yo le digo, si se queda flojo el tapón, pues mal rollo. Ponemos nuestro tapón. ¿Y por qué te estoy mostrando esto del tapón? Ya verás por qué. Porque primero esto lleva un par de aprietes. Esto suele llevar 25 Nm, ni más ni menos. Y luego que tú das el par de aprietes, tac, tac, 25 Nm, pues tienes dos opciones cuando tú estás reparando un motor o cuando te dedicas a la automoción. Una es un marcador industrial, que esto lo que hace es que forma un gel sólido que parte cuando tú lo mueves y le pones su marcadorcito industrial para saber si alguien ha manipulado tu trabajo. Que tú no puedes comprar el marcador industrial, que no lo consigues, que no lo vendes. Pues haces como he hecho yo toda la vida. Vas a un chino, compras una pintura de uña de un color bastante llamativo y coges tu pinturita de uña y le dejas caer una gota por un costado del tornillo. Vuelves a meter aquí, truc, 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 otra gota por un costado del tornillo. Fran, pero es que el cárter está al revés y así. También se puede marcar, que yo lo hago a cada rato. Viene el coche, viene el motor reclamando una garantía y esto está partido, no hay garantía. Te muestro cómo queda. Bueno, pues ahí tienes las dos opciones. Opción A, la amarilla, es la de Urt, y la opción B es la de la pintura de uña, que también funciona. ¿Qué es lo importante de la aplicación del formador de juntas? Que aquí no vamos a tener esas chorreras, esas cosas tan feas que se ven con los formadores de juntas. Aquí tenemos esto, una cosa bonita, una cosa decente, tanto en el cárter como en el precárter. Bueno, vamos a seguir con esto.